¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra. Regresamos a nuestro juego favorito de fútbol. Muchos dirán, el juego ya está muerto. Sí, lo sabemos, lo sabemos. El juego está completamente en estado vegetativo. Sin embargo, hay gente que lo está empezando a jugar o que está jugando todavía y nos han pedido ayuda y justamente regresamos a las construcciones. En este caso regresamos a la construcción de este personaje, Takeshi Sawada. Pero bueno, vamos al video, vamos a las construcciones, vámonos ya. Empecemos por sus detalles. Si se fijan, sus detalles son regate, protección, pase largo en atributos ofensivos. En atributos defensivos, entrada, intercepción. Y es del estilo de técnica. Por lo que será del atributo verdecito. Ahora, si se fijan, yo lo tengo con un poder de 17.530 y ya es doble S. Enfocado principalmente en regate, intercepción, técnica. Yo es lo que les recomiendo, que vayan justamente por esos atributos. ¿Por qué? Porque son los que más van a utilizar, tanto su regate como la intercepción. Principalmente eso. El pase largo, claro que sí, también lo utilizarán, pero no hay mucho problema por el hecho de que, seamos honestos, todos los pases largos de habilidad siempre caen en el personaje. Siempre caen en nuestro compañero. Entonces no hay necesidad de estarle subiendo mucho ahí y estar desperdiciando posibilidades. Ahora chequemos sus habilidades. Ya saben cuáles. Es el pase largo de media luna, que es de media cancha en adelante. Su intercepción con previsión, que es esta justamente. Y detiene lo que son los pases cortos. Tiene una tasa un poco más baja que Conti, pero sin duda, si no tienen a Conti, no tienen a Andy, es una muy buena opción. Incluso creo que tiene mejor intercepción que Andy. Así que, o bueno, Jun Misugi. Así que yo se los recomendaría por si apenas están empezando. Ahora, su entrada potente es una barrida. Ya vieron, le rompe completamente la espinilla, cabrón. Lo manda a volar como 2 metros por encima del suelo. Pero bueno, así está este personaje. Ahora, tiene aquí su pasiva. Y tiene su regate. Su regate, si se fijan, pueden utilizarlo de 3/4 de cancha en adelante, con principal área de uso en la media cancha, en la segunda y tercera parte del campo. Entonces, yo es lo que les recomiendo, utilícenlo con estos atributos: regate, intercepción y técnica. Su entrenamiento, ya lo saben, nivel 50, para poder tener activas todas sus habilidades. Ahora vámonos a las técnicas. ¿Qué técnicas recomiendo yo aquí? Si pueden hacerlo, utilicen el set de conjunto intercepción. Se los juro que con ese va a ser más fácil, y van a obtener mayor beneficio. Obviamente, pues necesitan tener todos los, ¿cómo se llaman? Todo el conjunto. Y que obviamente sus habilidades tengan sinergia. Aquí, si se fijan, tiene entrada, intercepción, pase largo y tiro. Tiro no lo utilizamos, por lo tanto sí nos serviría, pero no como lo esperamos. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a quitar el filtro. Si se fijan, aquí por ejemplo tengo en regate y tiene los 4 núcleos. Tiene regate, pase largo, protección e intercepción. Con una carta voy a cambiar ese de protección, lo voy a cambiar por algún otro atributo que me sea más benéfico. Aunque bueno, aquí tenemos regate y protección. Yo creo que lo voy a cambiar por técnica posiblemente.
Ahora, fíjense aquí. En este tenemos intercepción, técnica, entrada y regate. Tenemos cubiertas casi la totalidad de los, ¿cómo se llama? De los núcleos necesarios, ¿sale? Y acá merito tenemos técnica, intercepción, pase largo y bloqueo. Bloqueo no nos sirve. Sin embargo, es la única que tenemos que más nos puede funcionar. Vamos a checar. Técnica, aquí está. Si se fijan, es la que mejor nos funciona. Todas las demás no tienen 3 núcleos. Solamente esta que está aquí cargada. Obviamente con alguna carta podemos cambiar el bloqueo y agregar, ¿cómo se llama? Entrada o regate para que suba más nuestros atributos, ¿sale? Obviamente si cambiamos por ejemplo ese bloqueo que tiene 709 por una de entrada, nos va a dar como de 600 más o menos. Y bueno, pues vamos a tener mayor potencia de ataque, ¿sale? Como se los dije, mi personaje tiene 17.500. Si cambiamos los atributos con las tarjetas necesarias, créanme que fácilmente va a subir, yo creo que 17.800 más o menos. Por ahí va a estar. Ahora, ¿cuál sería su ubicación principal? Su ubicación principal, primero vamos a escoger una formación. Ay, perdonen. Vamos a escoger mi formación tal cual. Esta es mi formación. ¿Cuál sería el punto principal? Sería aquí o aquí. Es donde principalmente podrían acomodarlo, ¿sale? Para que nuestro personaje tenga la mayor ventaja. La mayor ventaja. Entonces aquí, incluso aquí podría ser como bolero. Cuando recibe los balones pasando a la media cancha, puede realizar el pase hacia la delantera. Sin embargo, no es muy recomendable utilizarlo como tal, pero es una muy buena opción si por ejemplo no tienen a Calz, si no tienen a Pierre, a Pierre, perdón. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo que lo manejen de esa manera. Vamos a un poquito de opinión personal. Mucha gente menciona que el juego ya está muerto. Incluso una persona en Facebook subió una imagen en la cual hace mención de que quieren más eventos. Y según esto, Dena le contesta que no hay planes actualmente para nuevas actualizaciones. Bueno, pues no sabemos si es planes en corto para nuevas actualizaciones, como sería una actualización mensual, o para sacar nuevos personajes. Yo le achaco que ya no va a haber nuevos personajes, ya hasta aquí llegó el juego, ya no va a haber, no hay futuro como tal para continuarlo. Tal vez, y digo tal vez, ocurra algo en diciembre, que es el aniversario, pero seamos honestos, el juego está en casi fase terminal, se me hace, bueno, no fase terminal, pero sí está en estado vegetativo. O sea, puede ocurrir como muchos juegos que los sacaron, ya no los actualizaron y ahí los van dejando. Y sí, te estoy hablando a ti, My Hero Academia de Strongest Hero, que lleva 2 años y que no le han metido nada nuevo. Pero bueno, podría ser que el juego siga existiendo, no cierren los servidores y pues ahí se mantenga. Ahí se mantenga y de ahí no pase y no saquen nuevos personajes, solamente están refriteando. Como se dan cuenta, bueno, pues sacaron aquí a Hito, el cual tenía ya bastante rato que no lo habían sacado. De plano, los que ya no les veo futuro que vuelvan a salir es a los hermanos Corioto. Esos de plano no les veo futuro alguno aquí dentro de un par de días, ¿no? Ya, o sea, los veo como que jamás van a volver a aparecer. Pero así como siempre les he dicho, mi gente, mientras el juego no cierre, mientras el juego no desaparezca, bueno, pues aquí seguiremos y veremos qué le podemos hacer.
seguiremos ayudando a las personas que van llegando, precisamente con todo esto para que puedan avanzar, pues no se queden trabados también. Hubo por ahí 2 suscriptores que dicen que acaban de ingresar y que les cuesta subir un poco de niveles y demás, y me pidieron que les hiciera una guía para principiantes. Y pues claro que lo vamos a hacer ahorita, bueno, después de una situación que pasó aquí con mi familia, muy personal. Quienes hayan visto mi anterior video ya saben de qué hablo. Pues vamos a traerles una guía. Yo creo que mañana empezamos justamente con lo que son los juegos de terror, porque ya estamos a 29 y no hemos subido ni un solo juego de terror. Entonces yo creo que ya es hora de empezar con esos juegos para estas fechas. Quería ver si subía gameplays del Silent Hill Remake, pero pues resulta que mi cafetera pues no lo corre correctamente. Entonces dije, no se puede. No se puede, igualmente el Sparking Zero tampoco. Entonces, bueno, pues ni modo. Ay, eso de vivir en Latinoamérica no es nada conveniente, se los juro. Pero bueno. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Pero bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Y si les gustó el video, suscríbanse para más placer, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas notificaciones. Dejen sus opiniones, comentarios y sugerencias en la caja de abajo. Comparte con aquellas personas que crean que puede gustarle nuestro material. Y regálame un like en forma de entrada fuerte para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Soy Penumbra, esto es Game Over y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!